Hola, buenas tardes. Hoy es sábado 12 de septiembre del año 2020. Soy Eduardo Pérez Oribe, los saludo desde la ciudad de Aventura, en el condado Miami-Dade, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Les agradecemos a todos los que se van sumando a nuestra presentación. Hoy es el encuentro número 45. Vamos a tratar el tema migraciones, alternativas para vivir legalmente en Estados Unidos. Y sin más, vamos a hacer la presentación de Mercedes, que se encuentra en algún lugar de la ciudad, y luego a nuestros invitados, Natalia Friedman y a Diego Prada. Así que gracias Mercedes, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Y sigo, como todos los sábados, en la ciudad de Doral, cuando me quedo en mi barrio, pero esta vez no estoy en casa, estoy en la radio. Como verán, estoy en el estudio de nmmiami.com, nuestra radio de negocios y emprendedores en español desde el sur de la Florida, para todo el mundo, por supuesto. Hoy vinimos a hacer el Zoom desde la radio, porque este Zoom se ha transformado en programa de radio de alguna manera, ¿no? Todos los sábados, ya pasaron 45 Zoom, subimos el contenido a la radio y esto hace que se repita y se replique y la gente lo pueda ver en cualquier momento. Y tenemos miles y miles de seguidores de nuestro Zoom, que comenzaron siendo una manera de comunicarnos o conectarnos con nuestros clientes durante la cuarentena y terminó siendo un programa de tele, un programa de radio, un programa que hasta a nosotros nos sorprendió, Eduardo, ¿no? Así es, y le agradecemos a los ya casi 5.000 personas que nos vienen siguiendo sábado a sábado en nuestras presentaciones. Así que muy contentos y muy agradecidos a todos los que también se contactan con nosotros durante la semana para preguntar cómo invertir, cómo vivir legalmente en Estados Unidos, y ese va a ser el tema que hoy nos toca. Bueno, les cuento que hoy tenemos un sábado típicamente otoñal en la ciudad de Miami. No ha parado de llover en las últimas 24 horas. Tengo entendido que, por lo que me han contado algunos clientes hoy, es un día muy lindo de primavera y de sol en la ciudad de Buenos Aires. Y lentamente la gente empieza a animarse a salir a la calle. Algunos bares y restaurantes ya están abriendo con el protocolo correspondiente. Pero bueno, la vida va volviendo lentamente, muy lentamente. Recién a partir del 1 de octubre se van a abrir los vuelos en Argentina. Hasta ahora es un país que tiene la cuarentena más larga del mundo y que no tiene vuelos. A partir del 1 de octubre empiezan los vuelos, pero con una característica singular. No es que se abren los vuelos y ya, no. Cuando uno llega a Argentina tiene que hacer 2 semanas de cuarentena, ante lo cual creemos que por ahora mucha gente va a evitar viajar, no va a haber un turismo que viaje a Argentina, a Buenos Aires, sabiendo que se va a quedar 2 semanas encerrado por ahora. Viajarán aquellas personas que por cuestiones de extrema necesidad tengan que viajar a su país de origen, en este caso. Eh, y bueno, de a poco empieza a pensarse en una normalidad que creo yo que va a llevar varios meses todavía. ¿No, Eduardo? Seguramente, sí, y aquí veo que se van sumando nuestros asistentes. Le damos las gracias a quien nos saluda, a Oscar desde Perú, a Pablo desde Córdoba y a muchos otros que se están sumando a esta presentación. Y durante esta cuarentena hay mucha gente que tuvo tiempo para reflexionar, pensar y rediseñar su futuro. Y sobre este tema justamente vamos a hablar hoy, ¿no? Pensar en el futuro, y hay mucha gente que está pensando en emigrar, en empezar una nueva vida aquí en los Estados Unidos, y por eso nos pareció interesante, debido a la gran cantidad de consultas que tenemos permanentemente, hablar con dos especialistas en este tema. En principio con Natalia Friedman, ustedes ya la conocen, ya ha participado en otras conferencias con nosotros. Ella es abogada de migración, es una gran especialista en todo lo que tiene que ver con visas y todas sus alternativas, cómo vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos.
Y también hemos convocado a Daniel Prada porque él tiene una propuesta muy interesante para aquellas personas que quieren invertir para obtener su Green Card. Nos va a contar de qué se trata este desarrollo que permite tramitar la posibilidad de la residencia permanente, por supuesto con un monto mucho más alto de lo que son las visas de negocios de las cuales hablamos habitualmente. Así que, Eduardo, si te parece, podemos empezar ya con nuestro tema. Y no Adelante, sé si querés comenzamos. agregar algo sobre esto que también nos ha involucrado a nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿no? Este tema de las visas. Sí, todos los que vivimos en Estados Unidos alguna vez, para poder hacerlo en forma legal, hemos tenido que recurrir a un abogado, ver cuáles eran nuestras alternativas en forma particular, cuál era la mejor alternativa en función de lo que cada uno quería hacer en su momento. Yo siempre fui legal en Estados Unidos y comencé con una visa de estudiante, así que hay muchas alternativas y seguramente hoy Natalia nos va a informar de todas ellas. Supongo que hace más de 30 años cuando viniste era totalmente distinto todos los trámites migratorios. De hecho, también se han modificado. Bueno, yo hace 8 años que vivo en Estados Unidos y hace 9 años que empecé mis trámites migratorios, y año tras año los requisitos, las condiciones, las maneras se van modificando. Pero bueno, hay una base que eso no se modifica seguramente, y Natalia nos va a contar. En el caso tuyo empezaste con visa de estudiante y luego habrás tenido otro tipo de Visa de visas, ¿no? profesional, residente y ciudadano. Así que ese fue mi camino Claro. dentro del mundo de los pasos para vivir siempre legalmente en el país. Y en mi caso, visa de habilidades extraordinarias, o talento, como se llama, la visa O, que lleva a la residencia luego, y el año que viene, que ya se cumplen 5 años de mi Green Card, podré tramitar la ciudadanía. Así que Natalia anda preparando los papeles. Natalia, bienvenida. Quiero decirles que mi Green Card la tengo gracias a la señora Natalia Friedman, así que no dejo de agradecerle y de recomendarla permanentemente por ser una gran profesional y haber ayudado a mucha gente a cumplir su objetivo, su sueño, ¿no? De poder vivir con su familia en Estados Unidos. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la presentación. Así que bueno, nuevamente estamos acá con este tema que supongo que a toda la audiencia le interesa conocer, que es cómo venir legalmente para venir a Estados Unidos, o qué casos hay o qué opciones tenemos, ¿no? Porque también ahora el otro día justo llegó una persona argentina, por ejemplo, y hablando por teléfono que me llamó, me dijo, mi mujer recién pudo salir a tomar un café. Me dice, vos sabés que lo sorprendente es que se encontró con 5 amigas que no estaban hablando mucho y las 5 le dijeron que se querían ir. O sea, es como que la gente tiene como ya esa necesidad de empezar a explorar esta opción y saber cuál es la posibilidad y cómo, ¿no? Hay mucha gente que también está imaginando tramitar para Uruguay, que es más cerca, es más fácil, o muchos otros aprovechan la oportunidad de que tienen sus pasaportes europeos y piensan en España, en Italia como una alternativa. Pero de todas maneras, Estados Unidos siempre encabeza los intereses por una cuestión básicamente vinculada con las posibilidades económicas, ¿no? Exacto, y me parece que a veces sienten que es más factible comenzar acá de cero, o poder poner un negocio, o poder venir acá. A veces tienen por ahí más contactos juntos, cercas acá en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo como el lugar que más ellos anhelan llegar, y después tienen días como Uruguay. Ahora Uruguay está como muchos argentinos tratando de irse, por ahí como primer paso, probar, a ver cómo se siente salir, como para, algunos me dicen, no, vamos a ir este año para Uruguay, y ya ahí mientras armamos todo el negocio, abre la embajada, etcétera, y a mí. Claro. Estamos hablando de casos de Argentina, básicamente, que ahora es el gran boom, el gran furor de gente que quiere salir. Pero seguramente hay consultas de gente de otros países en este momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que todos los países están un poco, han sufrido mucho esta pandemia y estas situaciones, y bueno, la gente siempre se quiso ir. La realidad es que siempre el ser humano, desde que avanzó la tecnología, etcétera, está buscando a veces cambios, y Estados Unidos siempre fue un lugar donde, de hecho, cuando vinimos nosotros, ustedes, todos, siempre es un lugar donde la gente tiene ganas de ir y explorar una experiencia.
y este último año los que estamos acá hemos sentido un increyendo total, impresionante. Los países diferentes. Después vamos a hablar con Daniel Prada y él nos va a contar seguramente su experiencia y todas las consultas que debe tener de distintos países, ¿no? Daniel, enseguida charlamos con vos. Claro. Seguimos con Natalia ahora. Básicamente la visa de negocios es la alternativa más consultada, ¿no? 100%, es como la alternativa más eficaz para mudarse rápidamente a Estados Unidos con toda la familia y tener una posibilidad de que toda la familia pueda acceder un poco a lo que quiere hacer, ¿no? Si hay chicos que vayan a estudiar, que el matrimonio uno se dedique al negocio y que el otro tenga un permiso de trabajo amplio para poder trabajar o desarrollarse profesionalmente. Entonces es como la visa que le da ese acceso a mudarse, a establecerse, a ver si le gusta, desde cero, rápidamente. Entonces, claro, porque además no es una cosa permanente ni para siempre, porque la visa tiene un tiempo y además te permite ir y venir. Es como bastante abierta esta visa de negocios, ¿no? Lo importante de esta visa, y ya como comentaba Eduardo, como tenemos gente que se ha conectado a otros lugares, no solo de Argentina, que a veces inspiramos un público más argentino, es saber que se basa en un tratado de comercio. El país por el cual va a aplicar el inversor tiene que estar con un tratado de comercio con Estados Unidos. Y hay varios países de Latinoamérica que no son parte de ese tratado de comercio. En este momento no es parte ni Perú, no es parte ni Bolivia, no es parte ni Uruguay, no es parte Venezuela, no es parte Brasil. En cambio, sí es parte Argentina, sí es parte Colombia, sí es parte Chile, sí es parte Paraguay, y bueno, podemos seguir México, etcétera, ir analizando cada país particularmente por privado. Pero bueno, es importante que sepan eso, que si el cliente o el inversor interesado no posee su primera nacionalidad de un país que es parte, tiene que fijarse, si no tiene otra nacionalidad, porque muchos portes, si no tiene otra nacionalidad, que sí es parte. Porque por ejemplo, en Latinoamérica hay mucha gente que tiene su doble nacionalidad con España o con Italia, o el mercado común europeo. ¿Eso serviría para tramitar? No habría ningún problema. O sea, que si tenemos a alguien que saludó de Perú y él tiene otra nacionalidad aparte de la peruana, o su esposa o esposo tiene otra nacionalidad aparte de la peruana, tranquilamente puede aplicar la visa de inversión. A veces hay ciertos países que se puede adquirir fácilmente la ciudadanía, hay que estudiarlo también, como ser ilegalmente, ¿no? Como ser Paraguay, como ser alguna isla del Caribe también. Entonces hay que analizar realmente qué nacionalidades, qué posibilidades tiene esa persona de acceder a la segunda nacionalidad. También ellos a veces te dicen, bueno, no, que mi mamá es colombiana, entonces podría sacar la nacionalidad de ahí, perfecto. Entonces hay que hacer eso primero. Pero básicamente es saber que la persona tenga una nacionalidad de uno de los países parte de este tratado comercial, ¿no? Muy bien. Una vez que sorteamos eso y tenemos el positivo, ahí lo que tenemos que pensar es que esta familia, esta persona, tiene que hacer una inversión de dinero sustancial en un emprendimiento comercial. Y la ley lo dice así, dice que tiene que ser un emprendimiento comercial activo a riesgo de un dinero sustancial. ¿Qué sería sustancial? Y ahí vamos, la ley no pone un monto, entonces el monto lo ponemos a veces un poco los abogados, a veces un poco la experiencia de todos juntos y un poco también lo pone el negocio determinado que la persona quiera hacer, porque ese dinero sustancial tiene que ser sustancial en relación al negocio que va a hacer. Entonces hay gente que por ahí invierte $150.000 en un gimnasio que llevan a cabo, que alcanza para formar ese negocio y tener ese emprendimiento comercial activo y funcionando, y hay gente, y eso sería sustancial, reunir requisitos, y hay veces que hay gente que invierte $400.000 en un negocio de 2, 3 millones, que no es sustancial al negocio, porque su porcentaje es muy pequeño, o sea, no hace a que el negocio esté funcionando. Entonces es muy importante analizar el negocio. Claro. Este dinero sustancial que se invierte va directamente relacionado con la rentabilidad del negocio. La ley nos pide que este negocio no sea marginal, que sea rentable.
Entonces, en la proyección que el inversor va a hacer sobre el rendimiento del negocio, él tiene que poder saber que ese negocio le va a dar una rentabilidad anual más allá de la supervivencia. Esto, traduciéndolo, es que por lo menos le alcance para vivir a la familia. Claro. Y antes no hacía mucho hincapié en esto, pero después de tantas charlas de este último mes, de la gente queriendo venir con la familia, y por ahí con la gente que puede acceder un poquito a un dinero extra o algo, también ellos me plantean, bueno, sí, yo necesito este negocio para vivir, porque hay que venir acá a Estados Unidos y pagar las cuentas. Entonces, tampoco tiene sentido invertir poco en un negocio que no es rentable. Por ahí es necesario invertir un poco más en un negocio que realmente a esa familia le dé la rentabilidad necesaria para poder vivir acá. Porque después, pero ¿se puede realmente saber si el negocio va a ser exitoso y si va a tener una rentabilidad que te alcance para vivir? ¿Eso se puede evaluar a futuro? Bueno, eso es difícil, eso es parte del due diligence del inversor, cómo va a investigar, si es un negocio que ya está funcionando, el inversor va a mirarlo, pedir que le muestren números, quedarse en el negocio un par de días, ver cómo funciona ese negocio. Muchas veces el inversor me dice, vos me asesorás en esa no es mi parte, o sea, yo puedo ir a través de los números que el inversor me va a contar, si lo veo un negocio donde la embajada va a aceptarlo o no. Claro, eso te quería preguntar, ¿qué tipo de negocios ve con mejores ojos la embajada o el cónsul cuando te entrevista? Bueno, ¿Cuáles son los más aceptados y agradables para ellos? creo que la embajada, y esto lo vengo repitiendo, pero estoy convencida, va a estar muy contenta de ver un número de empleados altos en el negocio, porque hay desempleo en Estados Unidos y a ellos siempre, ya antes de esta pandemia, les gustaba ver que el inversor tenía empleados, porque eso les hace decir, bueno, está tomando un riesgo, está dando trabajo, esto va a crecer, es un negocio que requiere empleados, entonces ya se ponía contento. Si ahora, después de la pandemia, después de la falta de trabajo que hay en Estados Unidos, este inversor crea puestos de trabajo, la embajada va a estar también contenta y le va a dar más ganas de aprobar esa visa. Entonces, como ejemplos hay muchos, yo siempre digo, puede ser una peluquería, puede ser una estación de servicio, puede ser un restaurante, puede ser una confitería, puede ser un lavadero de autos, puede ser camión. Hay una infinidad de variaciones de negocios que son posibles, puede ser un lavadero de ropas, puede ser empresas de camiones, y a veces me preguntan, ¿y este funciona y este no? Y a veces me pasa, no sé si a vos te pasa también, Mercedes, con tus clientes, que el mismo tipo de negocio a ciertos clientes le va muy bien y a otros el mismo tipo de negocios no le va tan bien. Por decir, lavadero de ropa, un coin laundry. Hay gente que le va muy bien y hay gente que por ahí no le va muy bien. Camiones. Hay gente que por ahí compró 2, 3 camiones y le va muy bien y hay gente que los tiene frenados y con problemas. Entonces, hay muchas veces que tiene que ver en la forma de con quién uno se contacta, cómo busca el negocio, cómo hace los deberes, como para que eso esté reducido, ¿no? Porque... Y el currículum de ese postulante es muy analizado porque supongo que también se fijarán si es un hombre que nunca hizo o una mujer que nunca hizo negocios en su vida, hay que venir a Estados Unidos a hacer negocios y en otro idioma, ¿no? Bueno, siempre me preguntan, o sea, una de las pocas cosas que piden sobre el inversor es el currículum. O sea, uno adjuntamos en la visa de inversor, porque todo lo que adjuntamos es del negocio en sí, los estados bancarios, la compra y venta del negocio, o el armado de cero del negocio, porque también el inversor puede armar de cero un negocio, entonces la compra de productos, el lease, los empleados, todo eso, y el currículum del inversor. Yo creo que es fundamental la idea que se va a hacer el oficial analizarlo. Siempre está mejor visto un dueño de negocio, un emprendedor, una persona de negocios, pero no desaliento, porque también tenemos gente muy proactiva que por ahí ha recibido ya después de trabajar 20 años en un banco, se retiró y quiere realmente apostar a un negocio y se relaciona con gente que lo va a llevar a que ese negocio sea exitoso. Y está Ahora, ¿el negocio tiene que tener algo que ver con el expertise de esa persona que ha desarrollado en su país de origen o no? No necesariamente, la ley no requiere eso y hemos tenido muchísimas aprobaciones con gente que nada que ver, que no sé, era arquitecto y puso una estación de servicio,
o era abogado y puso una peluquería y no hay ningún problema. Y tenemos gente que sí, que a veces ayuda cuando son negocios por ahí. Tengo un cliente que por ahí pone, compra bombas de agua y las vende a través de Amazon y en su negocio propio y le fue muy bien, pero venía haciendo eso hace 20 años en Argentina, o sea, se ve que él conocía el producto, el armado, dónde comprar, etcétera. Entonces, realmente yo creo que esa expertise de él, más allá de que el degree, de que el título universitario también era de ingeniero, lo ayudó a todos esos conceptos. Eso lo hizo más, y que el negocio le fue bien, le hizo ver al oficial que era una persona que realmente iba a estar exitosa en ese negocio. Entonces, cuando lo tenemos que coincide todo, decimos bingo, buenísimo, pero no quiere decir que son requisitos de la ley. Esto quiere decir que podemos tener una persona que fue, como decíamos, abogado, trabajó 15 años en un banco, le dieron una indemnización y quiere ponerse la peluquería y es una persona inteligente que va a poder llevar a cabo ese negocio y lo va a hacer bien. Tenía el dinero disponible, va a contratar a la gente, se va a asesorar y lo va a tener. Yo creo que también va más de la mano con el tema del expertise cuando el negocio es más personalizado. De todas formas, siempre ayuda a estar en el rubro. Uno le pregunta, creo que el cliente también lo ayuda. Con Eduardo no hay día, ¿no, Eduardo, que no tengamos consultas de quiero hacer mi visa de inversión, pero comprando ladrillos, comprando propiedades, que es lo que más seguridad me da, ¿no, Eduardo? Aquí mismo tenemos una, en este momento. Dice Mariano, ¿es factible obtener esta visa con propiedades y rentarlas? ¿Cuántas? ¿Con qué montos? Esa es una pregunta que se nos repite todos los días, como dice todos los días de nuestra vida. Al cliente ahí es que la embajada quiere ver un negocio muy activo en propiedades como para poder presentárselo. No pueden ser un número de propiedades pequeños porque lo consideran un negocio pasivo, lo consideran un negocio estable, con poco riesgo, ¿no? Nosotros sabemos que a mayor riesgo también mayor rentabilidad. Entonces, si un negocio en propiedades puede dar el 10-15%, también el monto a invertir tiene que ser bien alto para que esa rentabilidad sea alta y se pueda mostrar el movimiento y se pueda Y generar muchos puestos de trabajo sería, por ejemplo, no sé, comprar todo un edificio para reparar, para reciclar, o construir un edificio, ¿no? Un edificio, comprar un edificio, hay sitios, ustedes que están muy involucrados en Detroit y todo, hay sitios donde se pueden acceder a este tipo de emprendimientos en los cuales el costo no parece una locura como pueda ser por ahí en el medio de Miami. Claro. Entonces, ahí es donde uno puede volver a jugar un poco con la embajada con el término de ladrillos, ¿no? En donde uno juega con tener empleados, donde haya movimiento y que esté activo. Pero ya el tema de tener 5 propiedades, 4 propiedades, 6 propiedades, como hacíamos anteriormente por muchos años, la embajada no lo ve ahora algo muy rentable y algo muy activo y algo que genere puestos de trabajo. Creo que también un poco porque los inversores que lo hicieron así fueron pocos los que, o sea, el 20% siguió creciendo y otro vendió, compró, se mantuvo, entonces la embajada vio que en realidad a veces... No había mucho movimiento de las propiedades, por ejemplo. Y que no se involucraban los inversores. Exacto, entonces ahí dijo, bueno, paremos, o sea, pero vuelvo a decir a veces, si hay una persona muy interesada, que tiene un capital extra, que puede ver esta posibilidad, bueno, siempre se estudia, se analiza, se ve hay gente que ya los tiene, que ya invirtió, entonces ahí quiere invertir un poco más, entonces ya ahí le cuesta un poco menos, entonces bueno, hay que analizarlo particularmente el tema. La otra gran pregunta, Natalia, es, bueno, tengo la visa de inversor, ¿y después qué? ¿Cómo hago para quedarme? ¿Cómo sigue el tema? ¿Cómo puedo tener una green card? Porque la visa se va a terminar en un momento, por más que se pueda ir renovando. Bueno, hay un mito que yo quiero desmitificar en los Zooms, que es la visa de inversor no puede aplicar a la residencia. Y ahí está Daniel también. O sea, primero que puede ir a un EB5 tranquilamente, si es una persona pudiente y tiene ese interés. Y si no, como
expliqué al principio que la pareja del inversor puede adquirir un permiso de trabajo totalmente amplio para trabajar en relación de dependencia, o para trabajar en el negocio, para poner su propio puesto de trabajo, pero si el objetivo familiar es adquirir esa residencia, lo más importante es que esa persona con ese permiso de trabajo amplio busque un trabajo en relación de dependencia y esa compañía americana que la contrata le puede hacer la oferta laboral de la residencia que por fuera del negocio que les dio la villa. Que pueda hacer, que se llama una certificación laboral o un PALM, que tarda 2 años aproximado y que termina en la Green Card para toda la familia permanente. Entonces, por un lado, el inversor puede buscar esa salida activamente. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene derecho a tramitar el permiso de trabajo lo tramita, también con un fiel objetivo de encontrar un sponsor para trabajar para él, para que le haga la oferta laboral, y empezar ese trámite lo antes posible para llegar antes de tener que renovar la visa inversor con una oferta genuina laboral de una compañía. A la vez, siempre tiene la opción de aplicar un EB-5, que después lo va a explicar Daniel. Sí, ahora le vamos a preguntar sobre eso. Y la posibilidad. En la certificación laboral se adquiere la residencia permanente, tarda aproximadamente 2 años y medio, pero se necesita que haya un sponsor americano. Cuando la persona no puede adquirir ese sponsor americano, bueno, el EB-5 es la opción. Pero digamos que la E2 lo que no le permite es que con el propio negocio pida la residencia, pero no quiere decir que no pueda aplicar la residencia. Por otro lado. Como Eduardo aplicó a su residencia, por ejemplo, como la mayoría de las personas en este país aplican a la residencia, a través de una compañía que le sale de sponsor y le hace una oferta. No como Mercedes, que al tener habilidades extraordinarias, ella se pudo autopeticionar y no necesitó una compañía. Pero esa es la primera categoría de las Green Card y solo está reservado para unos pocos que pueden demostrar y tienen que pasar por un tamiz muy complicado, probar sus habilidades extraordinarias, que se da y hay muchos, pero son un 10, un 15%. El otro 50% va a través de este tipo de residencia que hablaba recién, otro 10% irá a través de la que va a explicar Daniel, y así hay diferentes, pero digamos, ahí están las variedades de residencias permanentes, ¿no? Hablábamos de la gente más pudiente, dijiste. Antes, la gente pudiente solo con $500.000 podía aspirar a la EB5, pero ahora hubo inflación, no sé qué pasó, que subió como a 900.000, Daniel. Ahora hay que invertir más dinero para la EB5. Contanos un poco cómo podemos acceder, porque bueno, hay gente que tiene ese dinero y a lo mejor quiere tener su green card para toda su familia y venirse a vivir a Estados Unidos, y es una alternativa, como decía Natalia. Y bueno, correcto. Vamos a explicar un poco sobre la historia de la EB5, la ley, ¿verdad? Para luego poder entender y resolver esa pregunta que hiciste, que pasó de $500.000 a los $900.000. Sucede que el Congreso de los Estados Unidos hace más de 30 años creó la ley EB5, ¿verdad? Lo cual le permite a los inversores invertir un monto determinado dentro de los Estados Unidos en ciertas zonas catalogadas como zonas que necesitan generación de empleo, ¿verdad? Y a cambio le da al inversor la residencia americana. Entonces, el camino directo. Eso quiere decir que es el máximo, el gobierno americano le otorga el máximo beneficio migratorio al inversor, dándole la residencia americana a él, a su cónyuge e hijos menores de 21 años. Lo que pasa es que siempre fue, por mucho tiempo, de hecho, por 29 años, fue de un monto de $500.000, ¿verdad? Hasta noviembre del 2019, donde el Departamento de Inmigración decidió subir ese monto de $500.000 a $900.000. Ese fue el cambio principal que hizo Inmigración, pero el cambio respecto a la cantidad de empleos que debe generar cada inversor en el negocio o en el proyecto calificado no cambió. Eso quiere decir que la ley ahorita te exige el mismo número de empleos generados que exigía que exigió durante los primeros 30 años, que es un monto de 10 empleos de tiempo completo por un periodo mínimo de 2 años.
Ajá. ¿Sigues? Y entonces, ¿cómo alguien puede tener este beneficio? Tengo $900.000 disponibles para poder involucrarme en este proceso. ¿Y dónde los invierto? ¿A dónde van esos $900.000? ¿Cómo se puede instrumentar? Correcto, ok. So, para responder a esa pregunta hay que ver el mapa o las zonas que el Departamento de Inmigración determina que son zonas TEA, Target Employment Area, ¿verdad? Esas son las zonas que califican al monto de los $900.000. Cabe recordar que tú puedes aplicar al EB5 en una zona que no sea dentro de un TEA. Lo que pasa es que el monto se duplica a 1.800.000. Claro. Eso quiere decir que si tú montas un negocio o inviertes, por ejemplo, en un proyecto calificado de EB5, en Brickell, en Soñados, en Aventura, que son zonas que de por sí se consideran como bastante pudientes, el monto mínimo es de 1.800.000. Pero el requisito de la generación de empleos debe ser la misma. 10 empleos de tiempo completo por un periodo mínimo de 2 años consecutivos. Seguramente debe haber zonas aquí en la Florida donde uno puede invertir en un proyecto y en esa área se necesita generar más trabajo y por eso se paga menos, ¿no? Correcto. Por ejemplo, para que tus oyentes tengan una idea, el motivo por el cual los proyectos calificados de B5 son tan llamativos es porque no le exigen al inversor estar pendiente del negocio, no le exigen estar en el día a día en las operaciones, porque recuerda que para tener una nómina de 10 empleados tiene que ser un negocio sustancialmente importante, claro. Importante, ¿verdad? Entonces, los proyectos de B5 se vuelven es como ese puente que existe entre los inversores que en su país o dentro de ¿cómo lo explico? Dentro de los Estados Unidos tienen un capital, pero que no quieren estar activamente en un negocio que no sea necesariamente, puede ser un inversionista en la bolsa, alguien que compra propiedades y la renta, que las arregla, pero que por la zona en la que la EB5 está no le sirve para su negocio, pero tiene el monto del capital para invertir en ello y beneficiarse sin tener que estar en el día a día creando los empleos. Por eso proyectos como el que más adelante, que se me da la oportunidad de compartir la pantalla, sí, cómo no. van a poder entender y van a ver el beneficio y la ventaja de entrar en un proyecto de EB5. Nos vas a mostrar un proyecto concreto, ¿no? Donde se puede invertir. Un proyecto calificado por inmigración, un proyecto que está 85% construido, y lo más importante y llamativo es que la mayoría de los empleos ya fueron generados, ¿verdad? Así que para el inversor es relativamente una apuesta, un safe bet, como dicen en inglés, en un proyecto de esa magnitud y con una ubicación relativamente conocida por todos, que es un proyecto acá en la ciudad de Miami. Si los inversores, en el momento que nos pasa mucho que los inversores empiezan a buscar otros proyectos, ven que muchos de esos proyectos están en zonas lejanas. Más alejadas, claro. Las zonas que necesitan generación de empleo no son necesariamente Brickell Avenue, Collins Avenue, son proyectos, por ejemplo, en Colorado, en el medio de la Florida, en Ocala, en X o ubicaciones, ¿verdad? ¿Y este proyecto que vamos a ver, dónde está ubicado, Daniel? Está al west de Brickell, sobre la Pequeña Habana. O sea, está muy seguramente cuando ponga el mapa, de hecho, la mayoría de las personas van a poder reconocer la ubicación. ¿Puedes compartir la pantalla o Eduardo tiene que hacer algo para habilitarte? Puede compartirla. Perfecto, buenísimo. Ahí lo estamos viendo entonces. ¿Lo estás viendo? Vamos a la ubicación. A ver qué tengo. La Pequeña Habana, sí, es un lugar muy, muy conocido, inclusive cuando la gente viene de visita, de turismo a Miami, es uno de los puntos de atracción turística, con toda la tradición y la historia de los cubanos en Miami, y sus restaurantes tradicionales. Bueno, ahí vive muchísima gente que trabaja justamente en Brickell. Correcto. Y es una zona muy buscada, sobre todo para alquilar apartamentos. Exacto. Entonces, eso que acabas de decir es muy importante porque este es un edificio de 8 pisos, 34 residencias, exclusivamente un edificio de alquiler o de renta. De renta, claro. En el terminología de real estate comercial, multifamily, un multifamiliar. Un multifamily, claro.
Eso para que tus oyentes tengan una idea, eso quiere decir que el desarrollador mantiene el control total del edificio, ¿verdad? Aquí ves no solamente la ubicación, lo cerca que está a Brickell, ¿verdad? Como bien dijiste, es una zona donde hay mucho... Sí, Brickell, Downtown también. Correcto. O sea, la zona de mayor actividad comercial y laboral está pegado a Little Havana. Y aquí ves la foto del edificio. Esta foto fue en marzo de este año, hace un par de meses atrás. Ves que está en un 80% construido. En esa foto vamos a andar por el 90% y pensamos abrir las puertas del proyecto a principios o a finales de este año para que empiece su operación total de que cumpla su labor como de edificio de rentas, ¿verdad? Pero lo importante del proyecto es que al estar construido ya generaste los primeros empleos, que son los empleos directos, ¿verdad? Esas son las personas que construyeron el edificio. Ahorita cuando abrimos puertas vamos a empezar a generar los empleos, lo que se llaman los empleos indirectos. Ahora, este desarrollador, por ejemplo, de este edificio, ¿necesita hacer alguna tramitación frente a migraciones para que su proyecto aplique para la EB5? ¿Cómo funciona esta parte? Por supuesto, un desarrollador debe calificar su proyecto, ¿verdad? Para que sea otorgado o de calificación EB5. Eso lo hace con el Departamento de Migración, donde debe someter un business plan, ¿verdad? Un plan de negocio con una expectativa de creación de empleo laboral y tiene que demostrar la zona en la que está el proyecto construido y hacer un match, ¿verdad?, entre las zonas de inmigración donde le permiten a los desarrolladores fondear proyectos de EB5 a $900,000 por cupo, claro, dependiendo en la zona en la que está, si es un Target Employment Area o no lo es. Hoy una persona entra en este desarrollo. Sí. Está casi ya terminado, ¿no? Pone su dinero, tramita la EB5. Sí. Luego, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Lo recupera? ¿Le queda invertido? ¿Tiene alguna ganancia por participar de este proyecto? Uno de los beneficios importantes de la EB5, de entrar en proyectos, en este caso de real estate, es que vas a tener una utilidad por primero, vas a tener una utilidad del 2.5% de retorno anual pagas año vencido, ¿verdad? Pero más importante aún es que el retorno del capital inicial es devuelto, ¿verdad? Como ves acá en la presentación, en la quinta anilla, ves que el retorno del capital es invertido. Y la pregunta es, ¿cómo se le devuelve el capital al inversor? ¿Verdad? La respuesta es a los 5 años, que es más o menos lo que tarda el proceso migratorio, que de hecho ahorita voy a ir a un slide y les explico los tiempos, porque el 5 es un proceso de 5 años. El desarrollador va a refinanciar, vamos a ir acá a la parte, o vender el activo en su totalidad, ¿verdad? Así es como el inversionista de EB5 se le reembolsa el dinero. Pero por supuesto lo tiene que hacer una vez el inversor tenga la residencia americana permanente. Perfecto. ¿Sí? Esas son las estrategias de salida de este desarrollo en particular. Para que tus clientes tengan una idea, todos los desarrollos y todos los proyectos y todos los negocios tienen distintas maneras de devolver el dinero a los inversores. En nuestro caso es por medio de una financiación, refinanciación o de una venta del activo. Natalia, ¿qué tenés para comentarnos acerca de la EB5 que nos decías que es una manera muy interesante, ¿no?, de obtener la Green Card? Muchas veces la veo, o sea, para mí son 2 puntos fundamentales, es que el inversor tiene que tener decidido o que viene primero bajo una E, porque si no tarda aproximadamente 2 años, 2 años y medio para poder venir recién con la residencia transitoria del EB5, o viene primero, o espera fuera estos 2 años y medio. O sea, viene primero con una visa de inversor, estando acá, decide pasar al EB5 y empieza a tramitar el EB5 cuando una vez está un poco seguro que quiere quedarse permanentemente acá. Muchos inversores lo hacen porque muchos inversores no tienen la posibilidad de conseguir este sponsor a través de cónyuge y prefieren hacerlo así, como bien decía Daniel,
en una forma pasiva y esperando el retorno del dinero a los 5 años. Y si no, quedarte en tu país de origen esperando esos 2 años. Que pasen aproximadamente entre 2 años, 2 años y medio, a que te llegue la posibilidad de venir acá y terminar el trámite acá adentro para obtener la residencia permanente al final. Y después de 5 años de residencia permanente, es igual que en toda situación, pues se puede aplicar a la ciudadanía. Correcto. Uh-huh. Correcto. Eduardo, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Sí, con respecto al proceso, el edificio que estábamos viendo prácticamente está ya terminado, como decía Daniel. ¿Cómo juega entonces esos 2 años frente a un edificio que se va a terminar en unos meses? De todas maneras, sigue siendo inversor en ese edificio para cumplir con los tiempos de migraciones en cuanto a la posibilidad de obtener la residencia a través de EB5. Sí, correcto. Hay que recordar que el edificio genera 3 tipos de empleos, ¿verdad? No solamente los directos, que son los que tú ves, que son las personas que construyeron el edificio. Para que tengas una idea de inversión, le permite al inversor y al desarrollador juntar la nómina de esos empleos, ¿verdad? Para adjudicársela a cada inversionista de EB5 para cumplir con su cuota de 10 empleos que debe generar permanentes por un periodo, perdón, de 2 años. Pero también tiene los empleos, y era lo que iba a hablar, explicar sobre los empleos indirectos, ¿verdad? Esas son las personas que se encargan del manejo del edificio, el conserje, el ballet, el landscaping, las personas que hacen el corretaje. Esos son los empleos indirectos que van a estar siempre dentro del desarrollo, ¿verdad? Porque alguien lo va a tener que manejar, alguien va a tener Claro, que... al ser un edificio de renta, supongo que debe haber una oficina de administración, personas que se encargan de las rentas, del manejo de la administración, del mantenimiento del edificio. Correcto. Y por Con último... lo cual, perdón, no es necesario entrar cuando el proyecto va a comenzar, sino que en cualquier momento uno puede ingresar a un proyecto de esta naturaleza para poder finalmente tener una residencia a través de EB5, dado que de todas maneras sigue contratando gente, como bien decía Mercedes y tú, Daniel. Siempre va a haber allí gente trabajando, y en algunos casos en este tipo de edificios probablemente muchos más de 10. Correcto. Para que tengan una idea, este proyecto se estima en el plan de negocios que tiene el desarrollador representante de migración junto con el estudio econométrico. Se estima que el desarrollo genere 91 empleos de tiempo completo. Pero para que tus inversores luego tengan otra idea de dónde viene ese restante, los empleos vienen de los empleos inducidos. Eso se encarga un estudio econométrico en medir el impacto económico que va a tener el desarrollador del desarrollo en la zona. Entonces acá donde ves el desarrollo, por ejemplo, tú que a una cuadra, 3 cuadras queda una pizzería, una peluquería, está el Publix, está un body shop, cualquier tipo de negocio. Esos negocios de la zona se van a ver beneficiados por el impacto económico, la nueva demanda que va a generar el desarrollo sobre esos negocios. Entonces, el señor de la pizzería probablemente tenga que contratar otro cajero extra, el de la peluquería tenga que contratar otra persona manicurista. Claro, atraer más habitantes por ese edificio al área e incrementa la actividad comercial en la zona. Correcto. Y esos números y ese estudio lo determina una compañía que se llama Baker Tilly, que es una de las compañías más grandes de los Estados Unidos en hacer estudios econométricos sobre el impacto económico que va a tener un desarrollo en una zona. Así que ahí logras juntar los 3 tipos de empleos que generalmente son generados por un desarrollo: los directos, los indirectos y los inducidos. Para términos de este proyecto, el proyecto genera 91 empleos, ¿verdad? Y nosotros tenemos una cuota de 7 cupos. Eso quiere decir que tenemos que demostrar 70 empleos generados. Así que... O sea, que 7 inversores pueden tramitar la EB5, solamente 7 cupos. Solamente 7 cupos pueden tramitar la EB5 por medio de ese proyecto. Van a tener una almohadilla de 2.5 empleos adicionales, solamente en caso por seguridad. Entonces, porque el motivo por el cual le pueden negar la residencia
a un inversor es por la generación de empleo. No tanto por el monto, porque califiques porque mostraste que invertiste $900,000, pero te la puede negar porque en últimas el proyecto no fue exitoso comercialmente y no generó la cantidad de empleos esperados. Entonces, por eso siempre es bueno tener una almohadilla de empleos extra para poder cumplir con los inversores. Natalia, contanos qué casos de B5 has tratado, conoces con, por ejemplo, proyectos hoteleros. He visto muchos que aplicaban a esta posibilidad también, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de proyectos. Los proyectos de construcción, hay muchos, como emprendimientos como este que explicaba Daniel, hoteleros. Después hay otros tipos de proyectos quizás diferentes, desde proyectos de campos de caballos, o sea, ecuestres. Hay un poco de variedad de todo y bueno, lo importante es involucrarse. Para mí el inversor debe involucrarse en el proyecto, hacer su propio research de quién es la gente que está involucrada, porque bueno, es un proyecto a riesgo, que creo que eso es importante destacarle al cliente, donde no hay un colateral en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, un poco la investigación del inversor en este caso, si bien después va a ser pasiva, es bien activa al principio para asegurarse que el proyecto es real y que va a ser llevado a cabo, ¿no? Creo que eso es algo que sí realmente el inversor debe involucrarse y tener esa seguridad. Es real también, y creo que Daniel va a coincidir, que son muy pocos los proyectos que han dejado colgado a los inversores. O sea, no es algo que pase, ¿no? No es frecuente, realmente hay muchos mecanismos de defensa en Estados Unidos para que no pasen, pero yo he tenido gente que me ha llamado que estaba sufriendo a ver cómo iba a terminar el EB5 y finalmente terminó. Entonces es importante que se involucre. Son proyectos, la mayoría, muy seguros y bueno, por eso es importante que vayan de la mano de un realtor, que el realtor les haga sus averiguaciones, que sepa que ha tenido gente que ha sido involucrada, que han hecho otros proyectos. Daniel, ¿tú tienes alguno otro? Este está empezando, ¿no? No, este está terminando ya, ¿no? Bueno, este está empezando la construcción, empezando de terminar la construcción. Claro. Pero el funding, nos quedan 4 cupos. O sea que eso te iba a decir, ¿cuántos cupos quedan? 4. Correcto, nos quedan 4 cupos, exacto. Pero para hablar un poco de las garantías muy importantes que tú tocaste, y como bien dijiste, el inversor debe tener el dinero que tiene que estar considerado a riesgo. Eso quiere decir que no puede tener ningún colateral, en este caso, la escritura de ninguno de los departamentos, ¿me sigues? El inversor entra bajo un plan donde él le presta el dinero al desarrollador. Eso quiere decir que tiene una deuda de segundo grado sobre el inmueble. Esa es como la manera de darle esa garantía al inversor, pero al mismo tiempo cumplir con la parte de la ley que dice que el dinero debe estar a riesgo. ¿Me sigues? Y por ese préstamo de ese dinero es que va a recibir un 2% de ganancia, entre comillas. Correcto, eso está escrito en el contrato entre el desarrollador e inversor en las garantías y los deberes del desarrollador de generar los empleos, en este caso darle un 2.5% retorno anual al inversor. Por otro punto, y bien con Natalia, es importante que los inversores hagan la due diligencia del desarrollo, del desarrollo y del desarrollador. En este caso, el desarrollador se llama Habitat Group, que de golpe ustedes que trabajan en el campo del real estate lo han visto antes y han visto su proyecto insignia, que es Smart Brickell, un edificio de condominios de lujo con un componente hotelero, pero también tiene una larga trayectoria en edificios multifamily, ¿verdad? Como lo es Habitat Residence 1 y Habitat Residence 2, que desarrollaron hace más de 10 años, que son edificios exclusivos de multifamiliar. Así que para que los inversores se sientan tranquilos, están invirtiendo junto de la mano de un desarrollador que tiene una amplia experiencia en el campo comercial de los inmuebles en la ciudad de Miami. De hecho, su compañía lleva más de 15 años operando y se encarga del desarrollo y manejo de edificios clase A y desarrollos clase A como Habitat en la ciudad de Miami, más específico en Brickell. Eduardo, ¿hay preguntas de nuestros participantes? Y tenemos aquí una buena cantidad de preguntas.
si me ¿Y tenemos permite. tiempo todavía? Tenemos 10 minutos. Ah, bueno, sí, todavía tenemos. Nos dice por aquí Gustavo, ¿qué pasaría si un hijo con 19 años al momento de tramitar una E2 o un EB5 por la demora en el proceso cumple 21 años? ¿Cómo quedaría su situación? En la E2 no le va a pasar porque la E2 tarda de 3 a 6 meses, 3 meses, 4 meses en ser tramitada. Lo que sí debe entender la persona que ese chico de 19 años va a adquirir esa E2, que es una visa temporal, hasta los 21. No, por ahí el resto de la familia la obtiene por 5 años. La E2 es hasta 5 años. En cambio, en el EB5, por un lado, está justo en un borderline porque tiene 2 años el EB5 para llegar a la etapa donde congela la edad del niño. Entonces, es posible que si empieza ahora en un proyecto que ya tiene cupos disponibles, como el que está presentando Daniel, llegue a congelarle la edad. No es algo que dependa ni del proyecto, ni de Mercedes, ni del abogado. Esto depende en tiempos inmigratorios, que los tiempos inmigratorios no son garantizados. Entonces, lo que yo siempre le digo al cliente, bueno, es mejor empezar ya. ¿Tiene alguna posibilidad? La tiene. Si empieza ya casi cumpliendo los 20, no llega, ya eso le vamos a decir, no llega. Entonces, bueno, es en el momento que se somete lo que es, si está acá adentro, es el ajuste de estatus, ahí es donde se le congela la edad al chico. Entonces, si ese ajuste de estatus llega antes de los 21 años, el chico entra y va a obtener la residencia a lo largo del proceso. Si el chico no ya cumplió los 21, queda fuera del proceso, no entra. Por más que los padres hayan iniciado el proceso 2 años antes y por X razón se demoró, inmigración pidió más evidencia, lo que sea, inmigración no lo va a contemplar. ¿Qué pasa con la visa de estudiante? ¿Es una alternativa como para poder Sí, es una solucionar el alternativa. problema transitoriamente o no? Antes de ir ahí, Mercedes, porque no sé, se borraron algunas preguntas, Eduardo, pero yo justo estaba revisando mientras hablaba Daniel y Ah, había 2 o 3 perfecto. preguntas que me parecieron interesantes, que me Bien. gustaría responder muy rápidamente, que sobre todo Antonio estuvo preguntando si el negocio tiene que estar en marcha y funcionando para tramitar la visa E2. Y hoy hicimos un poco más conversado y por ahí no llegamos a abarcar esos puntos. Sí, el negocio tiene que estar en marcha y funcionando para presentar la carpeta a la Embajada Americana en Buenos Aires. O sea, no puede presentarse un proyecto de plan, sino el negocio tiene que estar comprado, tiene que estar bajo la titularidad del inversor, con los empleados y con algo de facturación. De esa forma nosotros mandamos la carpeta a la embajada. Previo a pandemia tardaba 1 mes, 2 meses en darnos la cita. Si aprobaban, se quedaban con los pasaportes y le entraban los pasaportes al inversor a la semana y el inversor ya viajaba con la E2. Ahora O sea, que cambiamos. ese inversor, Natalia, venía a armar su negocio a Estados Unidos antes de empezar el proceso, digamos. Venía con su Correcto. visa de turista, Este es el riesgo de la E2. claro. Como el EB5 tiene su riesgo, el riesgo de la E2 es que el inversor viene y pone negocio con su visa de turista, hace la inversión, etcétera. Sí, también aclaremos que la visa de turista dice turismo y negocios, o sea que no es que uno Correcto. está haciendo algo ilegal. No, no, no. Lo que el inversor no puede a largo plazo es trabajar activamente en la inversión sin tener una visa de inversor, pero poner negocio, montarlo, juntarse, buscarlo, negociarlo, estar con el contador, con el abogado, contratar los empleados, darlo, todo eso lo puede hacer con la visa de turista. También es importante que el inversor sepa que tiene que tener la capacidad de dirigir activamente el negocio. Esto es a contraposición quizás de la EB5, como explicaba Daniel, donde es un inversor pasivo en la EB5, en esta va a ser un inversor activo. Por lo menos eso es lo que va a tener que demostrar en la embajada el día de la entrevista, que él tiene la capacidad de dirigir activamente ese negocio que está abriendo, que conoce el negocio y que sabe sobre el negocio. Otra pregunta que preguntaba justamente Antonio también es si el inversor podía hacer una sociedad, un joint venture con un americano y su negocio que ya existe acá. Sí, el 50% debe ser del inversor argentino, de ese negocio, puede comprar el 50% del negocio del americano y pueden estar en sociedad. Ese negocio tiene que ser rentable para ambos porque esa ganancia se va a dividir en 2.
entonces ese negocio tendría que dar una rentabilidad de $120.000. También sepan que cuando ya se unen a otra persona que tiene un negocio funcionando, ya la embajada puede pedir los impuestos o saber cómo ese negocio funciona, porque no es pura proyección, este negocio ya existe. Entonces tenemos que ver algo que sea real y que pueda soportar ambas familias. Y alguien preguntó si se puede hacer una visa con ATMs y camiones, y eso serviría para una visa de 2. Bueno, como hablábamos con Mercedes también, todo negocio bien planteado y que realmente sea un emprendimiento comercial debería servir para una de 2. Los camiones, como les contaba, algunos funcionan muy bien, otros no tanto. Hay gente que da rutas buenas, hay gente que ahí también está el due diligence de saber cómo comprar el camión, qué plata uno tiene, si va a comprar un camión más nuevo, uno viejo que se va a estar arreglando todo el tiempo. Bueno, es hacer todo ese caminito y ver cuántos camiones puedo comprar, cuántas rutas voy a tener, cuánto es lo que me va a dejar, pero bueno, es un negocio que hay una inversión, se contratan la gente que maneja los camiones, se contrata un administrativo, se puede armar un emprendimiento comercial sobre camiones, sí. ¿He presentado visas sobre camiones? Sí. ¿Han sido aprobadas? Sí. Si esa es la pregunta. ¿Cuál es la inversión en ese caso, en el tema de camiones, por ejemplo? ¿Con un camión, 2 camiones? ¿Cómo lo manejan? Yo personalmente le pregunto al inversor, dicen que, si vamos a hablar de números, dicen los inversores en camiones que cada camión deja alrededor de $3.500 mensuales netos. Yo no tengo camiones, yo no lo sé, no lo puedo verificar. Yo creo que sí, que hay meses que dejan 3.500 y hay otros meses que hay que arreglarlos y dejan 1.000, y otros meses que por ahí hay que poner plata sobre ese camión. Entonces hay que hacer un balance al año. Si fuera así, real, y esa persona tiene mucha suerte con ese camión, por ahí con 2 camiones que le dejan 7.000 al año, podría presentarse, pero le tiene que mostrar a la embajada que esos camiones han dejado 7.000. Si no, quizás es a partir de 3 camiones un número más razonable, donde si el camión deja 2.500 o 2.000, que sería como un promedio, ¿no? Ese negocio empezaría a funcionar y reuniría como un poco todos los requisitos que estaba buscando la embajada. Sería sustancial, para usar el término de migraciones. Exacto, exacto. Entonces ahí vamos a analizar un poco qué tipo de camión compró, qué rutas tiene, qué seguridad tiene, qué contratos. Hay gente que viene ya con los contratos sobre las rutas y los clientes, y le ofrecen buscar de puerto y llevar a tal lugar. Entonces ahí se hace como más fácil poderle probar a un oficial que ese negocio va a funcionar. Les quiero preguntar algo que tiene que ver con traer los fondos, bien sea para la visa E2 para poner el negocio, o bien sea los 900.000 para invertir en la EB5 que Daniel comentaba. ¿Qué requisitos pone Migraciones para traer el dinero, para traer los fondos? ¿Cómo hay que justificarlos? ¿Qué tipo de trámites hay que hacer sí o sí? En el caso de la EB5, inmigración es bastante estricta en ese tema. Exige una trazabilidad profunda sobre los $900.000. Eso quiere decir que el inversor debe demostrar cómo se ganó los $900.000. Una de las cuestiones por el cual el proceso antes de someter la residencia por el formulario 526 tarda es en poder documentar y demostrar cómo se generó los 900.000 desde el punto de vista de... Hay muchas personas que creen que porque vendieron una propiedad que se valorizó, eso es suficiente. Tiene que demostrar cómo compró esa propiedad y de dónde sacó el dinero. Así que el proceso es bastante extenso en ese caso. No sé si Natalia lo quiera corroborar. Natalia, en la E2, por ejemplo, es importante cómo uno obtuvo el dinero. Por ejemplo, yo vendo una casa y ya tengo cómo justificar, porque con la escritura ahí dice cuánto se vendió la casa. Ahora, el tema de traer la plata, ese es otro tema que a lo mejor tiene que ver solo con Argentina, no lo sé en otros países, pero hoy es muy complicado traer los fondos desde Argentina hasta Estados Unidos. Yo creo que ese es un problema que tenemos más que nada los argentinos, cómo transferir, porque Argentina ha cambiado en este 2020, entonces había una apertura de transferencia bancaria en el último gobierno, que ahora se empezó a cerrar un poco, y es como que la embajada, con el último gobierno que tenía apertura de transferencia bancaria, empezó a pedir
justamente la transferencia bancaria del dinero, y se complicó un poco. También la embajada empezó a pedir los impuestos de Argentina sobre el inversor. Entonces, en este caso, yo creo que debemos analizar a cada inversor cuando ya tiene el dinero, cómo lo tiene, si lo tiene en Estados Unidos, si lo trajo a través de transferencia bancaria en su momento, si no la trajo a través de transferencia bancaria, si hizo blanqueo y declaró en Argentina sus impuestos que tiene el dinero acá, o si tiene una propiedad acá. A veces tratamos de buscar la vuelta, porque nosotros sabemos que en Argentina es muy complicado, o sea, lo que no pasa en Uruguay, por ejemplo. Si yo muchas veces tengo gente que me dice, yo tengo la plata legal en Uruguay y la transfiero sin ningún problema de una cuenta a otra. No hay cerradura de financiera. Y Colombia transfiere sin problema. Nosotros a veces tenemos que buscar la vuelta, entonces a veces el dinero que tienen disponible en Argentina no está 100% claro, pero sí de repente tiene un departamento acá en Estados Unidos que está blanqueado, que están los impuestos. A veces lo que le decimos, bueno, que adquieran un préstamo sobre ese departamento, que con ese préstamo hagan la inversión, que luego lo cancelen brevemente, que sea un préstamo breve sobre los fondos que tiene Argentina, y luego que lo cancelen con los fondos, porque es muy diferente el dinero que se necesita para comprar una propiedad, que ahí sí pueden mandar dinero a través de una casa de cambio, una financiera. Casa de cambio, y para hacer la inversión tenemos que tratar de cuidar mejor cómo se transfiere ese dinero y hacerlo lo más prolijo que está a nuestro alcance. Después veremos cómo la embajada lo va a resolver junto a nosotros. Ahora sí debemos probar el origen de los fondos. No es nada en comparación con el EB-5, es bastante más simple, en el sentido que, como decía Mercedes, con una escritura, ahí ya se prueba que ese dinero vino de la venta, y como explicaba bien Daniel, en el EB-5 hay que explicar cómo se compró esa propiedad. Cada dólar del EB-5 debe estar justificado. En una inversión de 2, si nos faltan justificar $30.000, sobre 200 no pasa nada. En el E2 pueden ser donaciones que simplemente se expliquen a través de una carta firmante del donante. Puede ser una herencia también. Puede ser una herencia. No va al detalle concreto. Siempre vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Había una pregunta que decía, ¿qué límite de edad es para la E2? No hay límite. Si preguntaran a través de los hijos, entra la familia, el matrimonio legalmente casado, y los hijos hasta los 21 años. El que tenga 19 se le va a cortar los 21, si tiene uno de 15 se lo van a dar hasta, no va a haber problema. ¿Y qué pasa con la gente mayor, con los jubilados o con los retirados? No hay problema. Estados Unidos no discrimina con la gente grande. Así pueden hacer negocios igual y tener la visa E2. Tienen la capacidad de poder dirigir ese negocio que están emprendiendo, los van a recibir sin ningún tipo de problema. Hay que ver en qué capacidad se encuentra esa persona de poder defender una entrevista y poder entender el negocio que va a llevar a cabo. Eduardo, se nos terminó el tiempo, me parece. Nos terminó el tiempo y hay una pregunta aquí que me gustaría responder. Nos dice Sergio, ¿se puede comprar una propiedad y rentarla teniendo una visa de turista? Bueno, en verdad para comprar una propiedad y rentarla pueden ni siquiera tener una visa, ¿no? No hace falta tener una visa para comprar una propiedad en Estados Unidos. Él puede generar una sociedad, lo hace desde su país, no tiene ni siquiera que venir. Si la quiere conocer, usar y visitar, sí va a tener que sacar su visa de turista, sí, para venir a pasear por Estados Unidos y a ver su propiedad. Así es. Se nos acabó el tiempo. Así que sí, nos quedaron un montón de preguntas. Pero, nos van a quedar preguntas para otra ocasión. Sí, seguramente. Gracias, serán derivadas a Natalia, a Daniel. Natalia otra vez, Mercedes, a todos los que nos han seguido hoy. Nos veremos el próximo sábado, yo desde Detroit, que pensaba estar hoy, pero será el próximo. El sábado, el que va a estar afuera va a ser, de corresponsal, va a ser Eduardo. Así será. Gracias, Natalia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Invitación. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces. Chao, chao. Hasta el sábado. Saludos. Gracias.